David dijo, la otra semana me había hablado, me dice, bueno, por ejemplo, puedes dar o reconciliación o sustitución. Y bueno, estaba ahí como que pensando en esas dos cosas, creo me gustaba un poquito más sustitución y no lo volvimos a hablar. Y el domingo pasado, cuando empezó la clase, David dijo, el domingo que viene Hernán va a hablar de reconciliación. Así que dije, bueno, no le voy a decir no acá, vamos a hablar de reconciliación entonces. Es una de las grandes palabras, como veía en algunos de los pensamientos que estaba leyendo. Tantas palabras que están relacionadas con esa salvación maravillosa. Las semanas anteriores, que estuvimos hablando el domingo pasado y el anterior de propiciación, y le sumó el domingo pasado expiación, ¿no es cierto? Que son palabras muy relacionadas entre sí. Y David nos decía constantemente, varias veces lo dijo, ¿no es cierto?, que son palabras que no se utilizan cotidianamente. No vamos diciendo en la calle, ay, sí, vamos a tener una propiciación, una expiación. Son palabras que no utilizamos y no las escuchamos más que fuera del ámbito de la iglesia. Hoy nos toca una palabra que es mucho más común, una palabra que sí utilizamos nosotros, que sí escuchamos constantemente, hasta en la tele, por ahí, en los programas, los noticieros, más que todo cuando hablan de chimentos, de cosas así, se habla de reconciliación, se usa en muchos ámbitos esta palabra, ¿no es cierto? Así que todos tenemos, sin duda, una idea de qué significa la palabra. ¿Qué podríamos decir? Si quieren decir algún sinónimo o alguna definición que se les ocurra, ¿qué es reconciliación? Bien, hacer las paces entre dos personas enfrentadas. Repito todo para que se escuche bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún sinónimo? ¿No se les ocurre otra cosa? Está bien, estuvo bastante completo lo que nos dijo Héctor. Veía, el diccionario dice, la RAE, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Eso es reconciliar. Volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Algunos sinónimos me gustó ver, que algunos tienen un poquito de relación por un lado y otros por otro. ¿Vieron? Los sinónimos siempre pasa así. Apaciguar, desenfadar, conciliar, obvio, reconciliar, conciliar sería más o menos lo mismo. Avenir, arreglar, amistar, amigar, mediar, contentar, encontrarse. Son todas palabras que tienen que ver con esto, con la reconciliación. Volver a la concordia, leía un pensador que decía, volver a la concordia a los que estaban desunidos. Obviamente son todas cosas que tenemos todos noción de qué es lo que significa. Y la reconciliación aparece mucho en la Biblia. Es un tema central que se refiere al proceso de restaurar una relación rota, una relación dañada. Especialmente la principal reconciliación, que es la que vamos a hablar principalmente, es entre Dios y la humanidad, Dios y los hombres o el hombre y la mujer individualmente, ¿no es cierto? Pero obviamente en la palabra de Dios se encuentra también muchas veces hablando de la reconciliación, a lo mejor sin usar esa palabra, entre algunas personas. A ver, ¿se acuerdan alguna reconciliación en la Biblia? José y los hermanos, perfecto, ese es uno de los que más me llamaba la atención, más porque el mes pasado en los audios eso que nos manda David de la Buena Semilla, el mes pasado estuvo Una vida guiada por Dios, creo que se llamaba algo así, era la historia con respecto a José. ¿Qué otro? A ver, Jacob y Esaú, que nos lo estuvo mencionando David las últimas semanas.
en Génesis 33, después de años de que estuvieron separados y terminaron en una reconciliación. ¿Qué otro se les ocurre? Con Juan Marcos. Pablo con Juan Marcos, sí, que se habían separado, Juan Marcos los había dejado en el primer viaje y después, bueno, en un momento, no se ve la reconciliación en la palabra de Dios, pero en un momento Pablo habla mucho más adelante muy bien de Juan Marcos, que era su colaborador. Hay una parábola también, el hijo pródigo, como la conocemos, o como siempre, hace muchos años que venimos escuchando, cada vez que alguien habla de esa parábola titulada en la Biblia El hijo pródigo, dice que tendría que llamar más bien la parábola del padre amoroso, ¿no es cierto? Creo que lo hemos escuchado todas las últimas veces que hablamos de esa parábola, en Lucas 15, el hijo pródigo. Podríamos considerar también Pedro y Jesús. Pedro después de que lo había negado, Jesús como más adelante termina aceptando. ¿Qué tiene en común todo esto? Todos estos casos que hemos mencionado. Siempre hubo una persona o un grupo, en todo caso, de personas que le falló a otra. Que le falló, que deshonró, que engañó, que agredió, que lo que sea, ¿no es cierto? La reconciliación prácticamente siempre es porque primero hubo una falla y casi siempre es de un lado hacia otro. A veces pueden fallar los dos lados, ¿no es cierto? Pero todos estos casos que estábamos mencionando son así. Y decíamos antes que la reconciliación entre Dios y los hombres es tema central en la Biblia desde el principio. Desde el principio de la Biblia, y lo venimos viendo con todas las otras palabras también que venimos estudiando. Y en muchos de estos casos de reconciliación entre personas, vemos en las Escrituras que están como ejemplo. Están como ejemplo para que nosotros, por un lado, aprendamos a perdonarnos entre las personas, entre hermanos y con otras personas en general también. Pero muchos de ellos, como algunos de los que hemos mencionado, el primero que mencionaron acá, que están como ejemplo y como una muestra, como un modelo, no me salía la palabra, un modelo de la relación de Dios y los hombres. Como mencionábamos, José sabemos perfectamente que toda su vida y en muchas cosas, y los que han podido escuchar esos audios de La Buena Semilla, han visto cómo en cada una de las cosas que iban pasando en su vida desde la tradición de sus hermanos y antes también, las similitudes y los paralelos con Cristo, y de ahí cómo se relaciona en el momento de perdonar, en el momento de reconciliarse con sus hermanos, también son un símbolo de lo que Cristo hizo con la iglesia. Ni que hablar de el hijo pródigo, el padre amoroso, ¿no es cierto? Les decía, ese está en Lucas 15 y hay un versículo que seguramente todos recordamos. Hay una frase que dice el versículo 20 de Lucas 15, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Se acuerdan de esa expresión? Pero me llamó la atención hace muchísimos años eso. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y lo llamativo de eso es cómo ese padre que está simbolizando a Dios, ese padre definitivamente estaba siempre parado mirando ese camino, ¿no es cierto? Porque si dice que lo vio a lo lejos, no es que fue una casualidad. El padre definitivamente estaba todos los días y todo el día mirando ese camino, esperando que se asomara la imagen de su hijo a lo lejos, para correr
echarse a su cuello, como dice la palabra de Dios, abrazarlo, besarlo. Así es como Dios actúa. Por eso la reconciliación en la Biblia centra la atención en nuestro alejamiento de Dios y en el método divino que nos restaura a su favor. Y como decíamos, siempre está planteada desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya está la reconciliación que se relaciona con la expiación y el perdón de los pecados, como lo vemos en los sacrificios, como estuvimos hablando puntualmente en los 2 últimos domingos, al hablar de propiciación y de expiación. Estuvimos hablando puntualmente eso de Levítico 1 al 7, cómo se realizaba toda esa expiación de los pecados, cómo Dios lo planteó. Pero en el Nuevo Testamento la reconciliación se logra a través de la muerte y resurrección de Cristo. Él se convierte en el mediador, el único mediador entre Dios y la humanidad por medio de su muerte expiatoria, precisamente la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento. Y Cristo nos reconcilia y hace que se restaure nuestra comunión con Dios. Esa comunión que antes estaba enemistada, en Cristo hemos sido reconciliados con Dios Padre. Y antes de ver algunos puntos, qué importante pensar que la reconciliación es tan importante para Dios. La relación personal que Dios quiere tener con nosotros, la comunión que podamos tener nosotros con Él, para Él es central. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca comunión con nosotros. Recordemos lo que la palabra dice, resumiendo la relación de Dios y Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y eso quiere Dios de cada uno de nosotros. Y lo hemos visto también cuando tiempo pasado estábamos estudiando algún capítulo anterior de Romanos en la reunión general. Ahora, quería ver algún término. ¿Vieron cómo estamos haciendo siempre ahora? Gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener varios medios más para estudiar la palabra de Dios. Y una de las cosas maravillosas que podemos tener es la referencia de las palabras en griego, ¿no es cierto? Que por ahí nos amplían un montón el significado. A ver si no me equivoco. Hay una la S era. Apocatalazo es una de las palabras en griego más utilizadas para reconciliación. Es una palabra compuesta. Se divide, apo es una cosa, catalazo es otra. Y catalazo es la parte central. Catalazo es precisamente la que hace referencia a reconciliados, a conciliando, cambiar mutuamente. Figuradamente podría ser componer una diferencia. O sea, esta es la palabra central, componer una diferencia, conciliar. Pero en algunas de las veces que vamos a leer, no vamos a distinguir después, algunas la palabra es directamente catalazo. Pero lo que tiene de interesante esta palabra compuesta con apo, que apo es una preposición que significa de, desde o lejos de, que podría ser tanto en sentido de lugar, de tiempo, de relación. Entonces, ¿qué nos enriquece el tema del apocatalazo? Es componer algo, dos partes que estaban
alejadas, como nos dijo de entrada Héctor, ¿no es cierto? Unir, juntar, conciliar algo que estaba lejos. Los ejemplos que vimos, el hijo pródigo estaba lejos, había agarrado su parte de la herencia y se tomó el palo, se había ido lejos a otra nación y había gastado todo y todo eso. José estaba lejos, no por gusto de él, sino porque se lo había llevado esclavo. Estaba alejado de sus hermanos a los que tenía que perdonar. Jacob se había ido lejos, huyendo de Saúl. Siempre vemos el tema lejos, que no hace falta que sea físicamente, ¿no es cierto? Componer una diferencia entre dos partes que estaban alejadas. A eso hace referencia la reconciliación. Lo que más nos interesa es su significado cuando se trata de las relaciones entre Dios y el hombre. Desde luego, el uso del término nos presupone un estado de enemistad entre ambas partes. Y vamos a leer ahora en Romanos 5. Estudiando el tema, entré a leer los distintos pasajes en los que encontraba de la reconciliación. No sabía qué plantearles, no sabía cómo planteárselos. Y leía los pasajes y los leía y definitivamente encontré 4 puntos que me parecieron más que importantes con respecto a la reconciliación. El primero lo encontré acá en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y como les decía, encontré 4 puntos importantes. Acá nos plantea reconciliación o reconciliados para ser salvos. El pecado definitivamente creó una enemistad entre Dios y nosotros. Creó una barrera absoluta y acá nos lo plantea. Y lo vemos en muchísimos más pasajes también. En cuanto a nuestra enemistad contra Dios, la palabra dice que éramos, ¿qué dice acá? Éramos enemigos. Éramos enemigos de Dios. No es que estábamos lejos y no nos prestábamos atención solamente. Por ahí pensamos en la reconciliación, sí, estas dos personas no se hablan directamente. No, éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Dice Romanos 8:7 que nuestra carne es enemiga de Dios también. Y que estábamos alejados. Y hay otro pasaje, Colosenses 1:21, una de las traducciones, la Biblia de las Américas, dice que éramos de ánimo hostil. Eso éramos nosotros, eso es el ser humano alejado de Dios. No es una buena persona solo lejos de Dios, por más que nos mostremos como buenas personas. Somos así frente a Dios. Por más buenos que podamos ser hacia otras personas, hacia Dios, el que está alejado es así. Es así, de ánimo hostil, es enemigo. En cuanto a que Dios está
contra nosotros, la palabra dice que en Juan 3:36, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Al estar alejados de Dios, nosotros estamos como enemigos de Dios, Él está en contra nuestro. Busca la relación, busca mostrarnos el amor, pero mientras no nos alejamos, esta es la postura de Dios. La ira de Dios permanece sobre Él. Esa misma ira, dice Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Así se manifiesta Dios frente a este alejamiento. Si analizamos los contrastes de estos pasajes, nos permite ver con más claridad los polos opuestos, ¿no es cierto?, entre aquel que está en Cristo y el que no ha sido reconciliado. A pesar de que en sentido general el ser humano no reconoce su constante enemistad. Como decimos, el ser humano cree que hay muchas formas de acercarse a Dios, que el hacer lo bueno ya hace que Dios me vea bien, y tantas otras cosas que buscamos como seres humanos para acercarnos a Dios. Y estos contrastes nos permiten ver la realidad espiritual como aquella disposición interna de hostilidad y oposición, tal como la describe Santiago. En Santiago 4:4, si quieren buscar. No saben, dice, a ver si lo encuentro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que nos plantea la palabra de Dios. Al final la inferencia es clara. Solo puede ser una de las dos posibilidades. O somos enemigos de Dios y su ira está contra nosotros, o como resultado de la muerte expiatoria de Cristo hemos sido reconciliados para ser sus amigos. No queda otra. Así que a través de la muerte expiatoria, como ya nos explicaba la semana pasada David, que quedó inconcluso lo de la expiación, va a seguir la semana siguiente, nos dijo, ¿vieron? La muerte expiatoria de Cristo, una de las cosas que logra en nosotros es reconciliarnos para que seamos salvos. Salvación de esa ira. Otro pasaje, Colosenses 1, para ver otro punto. Colosenses 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y encontraba un segundo punto de la reconciliación. Bueno, vamos a ser vagos.
reconciliados para hacer adoración. Y nos dice que nos presenta, dice el versículo 22 que leímos, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hay una traducción muy antigua, en vez de ahí cuando dice delante de Él, dice faz a faz delante de Él. Presentarnos cara a cara, como ese himno hermoso que cantamos muchas veces en los velorios, en los entierros, ¿no es cierto? Cara a cara, para presentarnos delante de Él, presentarnos frente a Él. Podemos, gracias a esta muerte expiatoria, como dice Hebreos, acercarnos ya mismo confiadamente al trono de la gracia. No es esperar a que partamos a la eternidad para presentarnos delante de Él. Nos presenta delante de Él constantemente. Podemos acercarnos al trono de la gracia, acercarnos. Ya no estamos lejos, como decía la palabra esta, apocatalazo. Ya no estamos lejos. Y nos presenta, como dice, sin mancha, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Qué palabras, ¿no? Sin mancha. ¿Cómo que sin mancha? ¿Cómo me va a presentar a mí? No hay forma que no tenga mancha, ya no me caben más manchas. Ya no hay jaguar que tenga más manchas que yo. Podemos decir tranquilamente, soy una mancha andante, pensaba yo ayer cuando revisaba el pasaje. Y me acordaba de la doxología de Judas. ¿Se acuerdan que la cantábamos mucho 20, 30 años atrás en esta iglesia? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No con vergüenza, no nos presenta delante de su gloria diciendo, bueno, acá está lo que logré hacer. Nos presenta delante de su gloria sin mancha y con gran alegría. Él tiene la alegría de presentarnos a nosotros así. Qué maravilla lo que es la obra de Dios para que pueda hacer que tu vida y mi vida, como es, como la conozco yo a mi vida en mi interior, en mis pensamientos, en lo que hago, lo que pienso, lo que no hago, y vos, cada uno de ustedes conoce sus vidas internamente, y Dios la conoce tal cual la conocemos nosotros y más también. Y aún así, gracias a la obra de Cristo, nos puede presentar sin mancha delante de Él. Lo venimos diciendo desde hace muchos domingos, ¿no? Con cada una de las palabras que estudiamos, que somos vistos santos, sin mancha, como dice acá, irreprensibles. Otras versiones decía inmaculados, libres de culpa. Así nos puede ver Dios gracias a la obra de Cristo. Y si bien es un momento de estudio, no es la reunión de la cena, pero qué maravilloso el pensar esto, ¿no? Cada vez que tenemos el privilegio de recordar la obra de Cristo, tomando los símbolos, el pensar esto, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, por más que cometa tantos errores, y como decíamos, ya no me quepa ninguna mancha en realidad, Dios, gracias a la obra de Cristo, me ve sin mancha. De ahí después yo tengo que buscar la santidad
el ir practicándola, el ir perfeccionándome en mi vida diaria, ¿no? Pero tenemos esas distintas santificaciones que siempre estudiamos, la santificación posicional, que es en la que nos deja Dios. Gloria a Dios por poder ser una adoración, una verdadera adoración, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para eso sin duda que es necesario esto, la obra de Cristo. Otro pasaje, Efesios 2. ¿Estamos bien de tiempo? Lo leo entero entonces. Efesios 2, porque tenemos del versículo 11, tenemos el título que dice reconciliación por medio de la cruz. Pero yo quería leerlo desde antes, se hace largo, del versículo 4, vamos a leer, para que nos ubiquemos. Son pasajes que leemos un montón de veces, pero en el contexto, junto después con la parte que habla puntualmente de la reconciliación, nos va a enriquecer un montón. Ya que tenemos tiempo, lo leemos desde el Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podría haber saltado varios versículos, pero el texto completo es maravilloso. Y pensaba algunas cositas de acá. Este tercer punto. Alejados, dice el versículo 12, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dice el versículo 13, vosotros que estabais lejos, lo dice otra vez, como venimos hablando del principio de esta palabra, estabais lejos. ¿Se acuerdan, no, lo que veníamos mencionando? Conciliar algo que está lejos. Y Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, están, podría traducirse ese destituidos como que están en necesidad, están tan lejos que necesitan la gloria de Dios. Es más, si vemos en otras traducciones este versículo 12, la NBI decía al principio,
Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Acá dice están sin Cristo, en la 1960. Y ahí dice separados de Cristo. Y la NTV dice apartados de Cristo, alejados de Dios, alejados de Cristo, sin posibilidad de ser pueblo. Y ahora, como dice en 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí vemos este tercer punto, que era reconciliados para ser pueblo. Somos reconciliados para ser salvos, para ser nosotros una adoración. Y somos reconciliados para ser un pueblo. Y así leíamos también en el versículo 19, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos más alguien sin tierra, podríamos decir, forasteros. Vivimos en este mundo como forasteros porque no somos de este mundo, ¿no es cierto? Pero nos expresa que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habla ahí acercando a que ya no importa si era judío o no judío, gentil, sino que es lo mismo, porque a través de la sangre de Cristo todos somos ciudadanos del cielo, todos somos hijos de Dios. Ya no somos extranjeros, somos pueblo. Y como también cantamos ese versículo de 1 Pedro, somos pueblo ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí llegamos al cuarto y último punto, que es reconciliados para ser, ¿cómo le había puesto? Testigos o testimonio. Vamos a poner testimonio. Reconciliados para ser un testimonio. Y vemos el último pasaje, 2 Corintios, capítulo 5. Del versículo 17, versículos que también leemos mucho, este 17 de 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a esa reconciliación, Dios se amigó con nosotros, podríamos decir, y nosotros somos amigos de él. Y ahora que somos amigos, Dios nos ha encomendado, como decía acá, la palabra de reconciliación. No es me reconcilio yo y ya está, yo quedo como amiguito de Dios, quedo bien con él y ya está. Y me pongo celoso como en las relaciones de personas, ¿no? Muchas veces pasa que los amigos no quieren que
que su mejor amigo tenga otro amigo cercano. Cuando Cristo estaba en la tierra fue nuestro ejemplo a seguir. Ahora que Jesús resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre en gloria, nos deja su Espíritu, nos deja ese ayudador y a través de Él nos deja su poder. Tenemos al mismo Espíritu de Dios, al mismo Dios en nosotros, para que proclamemos al mundo, como decía acá el versículo 20, reconcíliense con Dios. Para eso nos dejó. Ese es nuestro gran objetivo, ser adoración, ser testimonio, son objetivos que tuvo Dios para esta reconciliación. ¿Cuál es ese mensaje que predicamos? Es el glorioso evangelio que dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en eso está basado la reconciliación de Dios. Somos nuevas criaturas, dice acá. Antes éramos enemigos, estábamos lejos y todo esto que repetimos un montón de veces. Ahora somos amigos y somos embajadores, nos dice este pasaje. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa reconciliación se basó, como decíamos, en la obra de Cristo. Se basó en la muerte de Cristo. Y fue para, no solamente que nos salvemos y listo, ya está. El quedarse tranquilo solamente, no me sale una expresión que quería decir, el quedarme tranquilo solamente con el ser salvo es como si yo supiera que acá va a pasar algo, se va a caer el techo, va a explotar una bomba, qué sé yo, y agarro y me voy calladito y me salvo. Ya está, yo soy salvo. Pero qué importante es que mostremos a los demás el camino de salida. Qué importante que es eso. Así que Dios me mostró estos pequeños 4 puntos en estos pasajes. Reconciliados para ser salvos, gloria a Dios. Y debemos ser una adoración. Si no, no estamos cumpliendo una de las cosas que Dios quería. Ser nosotros adoración, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, pensante, ¿no es cierto? Reconciliados para ser pueblo, gloria a Dios por esa posibilidad que tenemos de que somos pueblo y comportarnos como pueblo aquí en la iglesia y un pueblo adquirido por Dios para ser testimonio, para anunciar, para ser embajadores. Gloria a Dios por esa obra maravillosa que hizo en nosotros. Si alguien quiere agregar algo antes de que terminemos en oración, todavía no nos tocaron la campanita, estamos más que bien. Si alguien quiere agregar algo, le acerco el micrófono para que se pueda escuchar después en la filmación. Si no, oramos para terminar. Amancio, ¿querés orar?